Libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Está antes del libro de Apocalipsis. Es una carta pequeña. Dice así la Escritura: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro hermano oró. Había hablado la vez anterior acerca de la gracia mal entendida y lo que es el legalismo, que es uno de los dos extremos que son dañinos y son perjudiciales para nuestra fe. Dijimos nosotros que el legalismo es el intento por parte de los hombres de ganarse el favor de Dios a través de cumplir ciertas normas, ciertas reglas, ciertas cosas que se establecen que no necesariamente están en las Escrituras, pero que el hombre las posiciona como parte de la palabra de Dios y le da también ese énfasis a la altura de la palabra. Ese es el legalismo, que es por una parte, y el otro extremo es el libertinaje o el antinomianismo, que es como se llama, que tiene que ver con toda actitud o toda enseñanza que afirma que podemos tener una relación personal con Dios en nuestras vidas sin necesidad de cumplir con lo que establece su palabra, sin la necesidad de apegarnos a lo que la Escritura dice. El legalismo enfatiza en la santidad de Dios por sobre otros atributos. Dios es santo, Dios es justo, pero también deforma así el carácter de Dios porque le da énfasis a las cosas externas, a la vestimenta, a las cosas que puedes comer, si usas aros, si usas camisa, manga corta, si el pelo está muy corto. El legalismo se enfoca en todas estas cosas externas y le da mucho auge a estas cosas, y muchas veces se ocupa incluso las mismas escrituras sacadas de contexto para afirmar lo que la persona quiere enfocarse o que quiere establecer, tergiversando obviamente las escrituras. Incluso algunos legalistas más estrictos han llegado... Bien, ahí sí, ¿se escucha bien? Algunos legalistas más extremos llegan a decir que el diezmo incluso es parte de la salvación. Es importante para la salvación del hombre que si tú no diezmas, no vas a entrar al reino de los cielos, porque ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Todos se toman de Malaquías 3:10 para asegurar que ninguno que robe o que no diezme al Señor no va a entrar. Esa es parte incluso del legalismo. Pero vamos a hablar en esta oportunidad del otro extremo de la gracia malentendida, que tiene que ver con el libertinaje, el desenfreno, el hecho de pensar muchas veces que no importa lo que hagamos, total ya estamos adentro y Dios no se preocupa de cómo vivamos ni las cosas que hagamos, de todas maneras no vamos a perdernos ni vamos a extraviarnos. Y la Biblia contiene una gran cantidad de advertencias con respecto al peligro de que nosotros abandonemos la fe o que nos desviemos de la fidelidad a Cristo, que nos apartemos del camino del Señor. Pero el libertinaje es creído, es
enseñado y es promovido por los falsos maestros que toman la gracia de Dios como una licencia para pecar, diciendo que no importa porque ellos lo plasman en su vida primeramente, ellos viven de esa forma, aquellos que promueven el libertinaje, principalmente el mensaje de Judas y la segunda carta del apóstol Pedro están enfocados a estos hombres, estos falsos maestros que, como bien dice el texto que leímos nosotros, entran simuladamente, encubiertamente a la iglesia y empiezan a enseñar herejías destructoras. Así que vamos a ver, porque el apóstol Pablo también advierte a los hermanos de Tesalónica que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, nos dice. Y esa palabra dejarse de mover o dejarse mover fácilmente significa dejarse arrastrar o dejarse llevar. Y tiene la idea de un barco que se sueltan las amarras y que lo toma el viento, una tormenta, y en medio del mar lo lleva para cualquier lado, no puede frenarlo. Por eso Pablo dice, tengan cuidado, no se dejen mover, no se dejen arrastrar, no se dejen llevar fácilmente, ni se conturben, ni se alboroten, ni por espíritu, hablando de las intenciones de las personas, ni por espíritu, ni por palabra, ni por enseñanza, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca y les dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo está diciendo que hay señales que están determinadas para la venida del Señor. Y una de esas señales antes de su venida no será un avivamiento mundial, como muchos lo promueven, sino más bien que va a haber un abandono masivo de la fe. Que la gente va a abandonar sus convicciones. Que la gente se va a dejar mover fácilmente por cualquier enseñanza que lo incite, que lo seduzca a ir detrás de las cosas que van estos precisamente libertinos, como lo llama, o falsos, obreros fraudulentos. Judas y Pedro nos advierten del peligro de abrazar esas enseñanzas que buscan apartarnos de la fidelidad de Cristo. Por eso dice Judas aquí en el texto que leímos, los exhorto o los animo, los aliento, significa les ruego que contiendan ardientemente por la fe que una vez le ha sido dada. Contender ardientemente por la fe no significa pelear contra el diablo, porque eso es lo que estos maestros que promueven estas enseñanzas incitan. Peleemos, hagamos guerra contra nuestro enemigo, contra nuestro adversario. Tenemos que estar peleando constantemente, pero no es eso lo que significa contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada, sino más bien mantener esas convicciones. Aquello que creímos nosotros, aquellas enseñanzas que nos fueron dadas, mantenerlas vivas en nuestra vida de forma de conducirnos así. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipos qué significa contender ardientemente por la fe. Le dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Manténganse en integridad, compórtense como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que yo vaya a vosotros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. La única forma en la que nosotros podemos mantenernos cohesionados para que el enemigo no se meta es que nosotros nos mantengamos en integridad delante de Dios. Eso es combatir ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. De hecho, otra versión dice, vivan de una manera apropiada como ciudadanos del reino de los cielos, como extranjeros y peregrinos. Manténganse firmes en la fe, en las convicciones que ustedes tienen. Los falsos maestros
que toman las enseñanzas de los gnósticos, que dicen que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo, por lo tanto no importa lo que hagamos con el cuerpo, porque hay personas que tienen este pensamiento incluso en estos tiempos, que a Dios solamente le interesa nuestro corazón, y lo que hagamos con el cuerpo no importa porque a Dios le interesa lo de adentro. Bueno, este es básicamente lo que enseñaba el gnosticismo. La materia es mala, por lo tanto hay que hacer dos cosas con ella: o la mortificamos o simplemente le damos rienda suelta para que haga lo que quiera, porque podemos tener nuestras experiencias personales con Dios y eso es lo que a Dios le interesa. Nada más alejado de lo que enseña las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos permanecer viviendo en el pecado y querer agradar a Dios. No se puede. Jesús dijo que de una misma llave, de una misma vertiente, no pueden brotar dos tipos de aguas diferentes. Agua fría o agua caliente. No puede brotar, no puede salir de nosotros dos cosas diferentes. O nosotros servimos a Dios o simplemente servimos a nuestro adversario. Porque algunos hombres, esa es la razón por la que nosotros debemos mantenernos firmes en la fe, viviendo de una manera apropiada. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y dice que estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Porque algunos hombres han entrado con disimulo o a escondidas. Han entrado por el lado, no por la puerta. Jesús en una oportunidad dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Y está hablando Jesús de los maestros de Israel. No está hablando de Satanás. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Como les dije, no se está refiriendo aquí a Satanás, aunque él es padre de mentira. Pero aquí está hablando de los falsos maestros que vienen a pervertir la fe. De hecho, existían en Israel corrales comunes donde las personas podían dejar en el pueblo sus animales en la noche. Allí no había problema si la oveja no estaba marcada, porque la oveja conocía la voz de su pastor. Por lo tanto, no había peligro de que se le perdiera alguna oveja allí en el redil, porque cuando venía el pastor por la mañana llamaba a la oveja y las ovejas que eran suyas lo seguían. Pero cuando los pastores no podían llegar al pueblo o a una aldea cercana, entonces improvisaban un aprisco en el campo, con piedras, ramas y palos, y literalmente el pastor se ganaba como la puerta. Era en el único lugar de acceso a ese aprisco improvisado se ganaba el pastor, era literalmente en la puerta. Si la oveja quería salir o un depredador quería entrar, tenía que pasar por encima del pastor, por encima de la puerta. Por lo tanto, esas ovejas que estaban allí estaban seguras. Y eso es lo que dice Jesús: yo soy la puerta. Hablando de que esos maestros de Israel que habían pervertido al pueblo, que hicieron perecer al pueblo de Israel por la falta de conocimiento que ellos mismos le negaron, o que los desviaron del conocimiento de Dios, ellos eran ladrones y salteadores porque no habían entrado por la puerta.
porque no reconocían a Jesús. Lo que está diciendo Jesús ahí es que Él era el único camino, la única vía, el único acceso para que el hombre pudiera tener una relación verdadera con Dios, para que pudiera encontrarse verdaderamente con Dios, era por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Jesús lo dijo así: yo soy la puerta, y el que por mí entra, dice, será salvo. Y cuando dice entrará y saldrá, habla de la seguridad que tiene la oveja en las manos del Señor, que puede ir y venir, que puede moverse con libertad porque no tiene peligro, porque está custodiada, está guardada, está segura esa oveja. Esas ovejas que habían venido, esos ladrones y salteadores, eran los falsos maestros. Por eso dice que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Hablando de aquellos, de estos ladrones y salteadores, que como dice Judas, son hombres impíos, hombres que desprecian el señorío de Cristo, que viven de una forma contraria a la fe que profesan. Son personas que están contaminadas completamente por el pecado. Por eso las palabras que dice Judas a continuación convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y la palabra libertinaje significa ausencia de freno, significa depravación, indecencia, significa excesos. Una persona que abraza el libertinaje es una persona que está desenfrenada. No sé si usted ha visto o le ha tocado manejar un vehículo al cual se le cortan los frenos. Es un peligro. Es un peligro porque va a estrellarse con cualquier cosa, va a dañar a cualquier persona. Y estos hombres que convierten el libertinaje en la gracia de Dios son precisamente personas que no tienen freno, que viven en excesos, en indecencia, en inmoralidades, que tienen apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero con sus hechos la niegan la eficacia de esta. Son personas que no pueden comportarse de otra forma porque esa es su naturaleza, como el mismo Judas lo va a decir después. Por eso habla de ellos como hombres impíos, hombres que han sido contaminados completamente por el pecado, que viven aparte de Dios. Pero dice Judas aquí, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos formas de negar a Dios principalmente. Una, cuando nosotros atraemos la atención de las personas hacia nosotros, estamos negando al Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros, cuando hablamos más de nosotros mismos que de Dios. Cuando ocupamos incluso estos lugares para hablar de nuestras experiencias personales y de nosotros más que del Señor. Entonces estamos negando al Señor que nos rescató. Porque no fuimos nosotros los que hicimos algo o que por mérito propio estemos aquí, como bien nos decía nuestro hermano en el Salmo que nos leía. No lo hicimos nosotros mismos, no hay nada de mérito en nuestros hechos que hicieran que el Señor se moviera en favor de nosotros. Éramos lo necio, como dice la Escritura, éramos lo vil, lo despreciado. A estos escogió Dios para avergonzar precisamente a aquellos que creían ser algo. Pero también se niega a Dios cuando no vivimos de la manera que profesamos. Cuando nosotros decimos amar a Dios, pero no vivimos, porque Judas va a poner 3 hechos históricos del pueblo de Israel para mostrarnos a nosotros también en este tiempo lo que es el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? ¿Cómo se promueve el libertinaje?
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a todas buenas obras. Esta es una de las características de los falsos maestros que promueven el libertinaje. Por eso Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas. Ten cuidado no de los demás, sino más bien de lo que tú crees y de lo que tú le enseñas a los demás. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hace una conexión entre los falsos profetas del Antiguo Testamento y los falsos maestros que hay en estos tiempos. Y vamos a ver nosotros, a través de estos ejemplos que después pone el Señor, cómo tiene adherencia el libertinaje, cómo es agradable a los sentidos, cómo las personas corren. Usted puede ver cómo la gente busca que se le hable bien, que se le diga lo que quiere escuchar. Por eso también después, en una de las advertencias que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, le dice: tú enseña, exhorta, corrige. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo cuando la gente no va a soportar, no va a sufrir la sana doctrina. La gente no va a querer escuchar la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír van a correr detrás de aquellos que le enseñen y le digan las cosas que quiere escuchar. Y este es el tiempo en el que la gente busca esas cosas. Por eso también la gente busca mucho en internet también, porque allí tiene un menú bien variado con respecto a todas las cosas que quiere escuchar. Pero aún ahí debemos tener cuidado nosotros con las cosas que se enseñan. Pero hubo, dice Pedro, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es una herejía? Porque dice Pedro que estos introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra herejía en el original significa básicamente elegir. Y una persona que se inclina a una herejía es aquella que elige qué cosa creer de la Escritura y qué no creer, qué desechar. Entonces toma las partes que más le convienen, que más le agradan, que más le acomodan a su vida, y el resto lo desecha. Saben que es palabra de Dios. No, si la Biblia dice esto, ellos lo reconocen, pero yo pienso esto. Un hereje es básicamente eso. Es alguien que toma parte de la Escritura que le conviene y desecha las que no le gustan. Pero estos falsos maestros no se quedan con esto, sino que estos lo enseñan, lo promueven, porque obviamente ellos lo creen. Por eso el cuidado que tenemos que tener nosotros sobre esta falsa enseñanza concerniente a la fe y a esta posición que tienen los falsos maestros. Estos maestros, dice Pedro en el versículo 9 del capítulo 2, están reservados para ser castigados en el día del juicio. O sea, no van a quedar impunes. O sea, Dios no los va a dejar pasar. Si bien hoy día pueden hacer cosas dentro de las iglesias, están puestos allí, como dice la Escritura, como parte del juicio de Dios para aquellos que rechazan el amor de la verdad. Porque eso es lo que es un falso maestro en la iglesia. Es un juicio de Dios para aquellos que rechazan el amor de la verdad. Porque Dios le pone un espíritu engañoso para que crean a las mentiras. Cuando el hombre es obstinado, cuando la mujer es obstinada y cuando quiere creer lo que le conviene, entonces Dios los deja bajo juicio a esas personas y les coloca un espíritu engañoso para que crean a la mentira.
y después nos vemos nosotros corriendo detrás de falsos maestros y nos preguntamos cómo pueden seguir a esta persona, que a todas luces es un falso maestro, un falso profeta. Bueno, la Biblia dice que esas personas están bajo un juicio de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado también. Siguiendo la carne, estos hombres andan en concupiscencia, en pasiones desordenadas e inmundicia, y desprecian el señorío de Cristo. Son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Eso nosotros lo escuchamos hoy día en todos lados. Atan al diablo, al espíritu del narcotráfico, al espíritu de adulterio, de sicariato ahora. Mandan a los ángeles a buscarle sus pertenencias. Hablan con los billetes. Todas las extravagancias que podamos imaginarnos nosotros, las practican estos falsos maestros. Algunos no caminan sobre el agua, pero sí andan en el aire. Se pueden teletransportar, pueden hacer un montón de cosas. Mandan a los espíritus inmundos al abismo, los mandan al infierno, a lugares secos, los tiran al fondo del mar, los atan. Hacen de todo. Bien dice el apóstol Pedro, estos atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y Judas después pone un ejemplo, que el arcángel Miguel, cuando peleaba con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir ninguna maldición. Con todo el poderío que él tenía, entonces dijo: el Señor te reprenda. Pero estos hombres no tienen ningún freno. Por eso es que practican el libertinaje, porque no tienen freno en ningún ámbito. Son desenfrenados. Lo triste de esto, mis hermanos, es que esa influencia del libertinaje en la iglesia tiene mucha adherencia. Por eso Jesús le advirtió una vez a sus discípulos: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y después le dice: a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Judas dice que muchos seguirán sus disoluciones. Es mucha la gente que se va detrás de esta enseñanza. Y en el versículo 5 del libro de Judas, Judas hace una mención, un recordatorio de ciertos episodios que vivió el pueblo de Israel y que nosotros debiéramos mirar o debiéramos considerar, porque corremos a veces el peligro también de ser seducidos por estas enseñanzas. Habla acerca del destino de Israel, de los ángeles que pecaron y de Sodoma y de Gomorra. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los que dudaron, aquellos que murmuraron, aquellos que cuestionaron y se rebelaron contra Dios. Y no solamente contra Dios, sino que estaban desconformes. Se rebelaron contra aquellos que Dios puso también, aquellos que Dios estableció, y estaban desconformes. ¿Y qué pasó con ellos? La Biblia dice que no entraron a la tierra que Dios le había prometido. Dios los destruyó en el desierto a todos. En el libro de Números 14:22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Judas dice que todos aquellos que salieron del pueblo y que se rebelaron contra Dios, entonces sufrieron el castigo. Pero Judas no está haciendo simplemente un recordatorio de lo que pasó, porque todo Israel sabía lo que había ocurrido, sino más bien está haciéndonos una advertencia a nosotros que no nos vaya a pasar lo mismo.
Que no sea que gustemos nosotros también de todos los beneficios de Dios y finalmente terminemos siendo arrastrados por el error. El autor de Hebreos dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y en el capítulo 4, si seguimos leyendo, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Sabe Dios que no todos los que están aquí han entrado en su reposo. Pero incluso nosotros podemos confiarnos demasiado y terminar apartándonos y desviándonos de la fe. Porque es un recordatorio para eso. En el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La mayoría de los teólogos concuerdan con que Judas está refiriéndose al libro de Génesis capítulo 6, versículo 1, cuando dice que los hijos de Dios tomaron mujeres y tuvieron relaciones con ellas y que de allí nacieron los gigantes. Y que está usando incluso una literatura judía que era el libro de Enoc, donde habla bastante de esto, porque cita también el hecho de que los ángeles abandonaron su morada y pecaron, o no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Pero estos ángeles, básicamente lo que quiere decir Judas es que cayeron por el orgullo, porque pensaban que no les podía pasar nada, que el hecho de tener una posición y tener el cielo como su morada, entonces Dios no los iba a castigar. Y lo que Judas está tratando de hacer es mostrarnos nosotros que los promotores del libertinaje, los falsos maestros, entonces eso es lo que nos dicen a nosotros, eso es lo que nos venden. No te preocupes, somos salvos, no pasa nada. Dios no nos va a hacer nada, no importa cómo vivamos, no importa cómo nos conduzcamos, no importa lo que hagamos con el cuerpo. Dios no se preocupa de eso. Dios es amor, no importa cómo hables, cómo te vistas, no importa cómo camines. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Estos ángeles cayeron precisamente por el orgullo, y si ellos fueron castigados a pesar de ser ángeles, nosotros no podemos esperar un final diferente si no obedecemos lo que Dios nos dice. O sea, Dios no nos va a tratar de forma diferente a nosotros. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, que tienen por delicia, dice el apóstol Pedro, el gozar de deleites cada día. Estos falsos maestros hacen eso, toman la piedad como una fuente de ganancia. Y los vemos nosotros en resort, gozando de los deleites cada día, sufriendo por el evangelio alguno, con jet privados, burlándose de la necesidad de las personas, porque lo que hacen es exprimir a las ovejas. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y fíjese lo que hace, seducen a las almas inconstantes. Aquellos que no tienen firmeza son seducidos, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos
son fuente de agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El problema, mis hermanos, no son los falsos maestros, porque siempre van a estar, siempre han existido falsos profetas, falsos maestros, desde los días del Señor Jesucristo. El problema está en aquellos verdaderos hijos de Dios, aquellos que han abrazado la fe, porque los adversarios, los falsos maestros están puestos allí para desviarlos a aquellos, para desviarnos a nosotros, para hacernos vagar a nosotros, para que nosotros nos perdamos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque todos estos juicios que habla la Biblia, que están reservados para ellos, no solamente para ellos, sino para todos los que siguen sus disoluciones, para todos aquellos que llegan a extraviarse. Y en el versículo 7 Judas pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La Biblia nos dice que juntamente con Sodoma y Gomorra hubieron 3 ciudades que fueron destruidas. En total fueron 5 ciudades destruidas junto con Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra llegó a ser sinónimo de homosexualidad, de degeneración, de indecencia, de inmundicia, por la forma en la que vivían ellos. Pero nuevamente lo que Judas quiere decir es que no solamente tendrán un final terrible aquellos que promueven el libertinaje, sino aquellos que lo abrazan también. Aquellos que piensan que no va a pasar nada. En un momento el Señor también dejará caer su juicio sobre estos falsos maestros y sobre todos aquellos que los siguen. Por eso también la Biblia habla de que son muchos aquellos, son muchos los que abrazan estas enseñanzas. Por eso la Biblia también nos advierte de que antes de la venida del Señor va a haber una apostasía tremenda en el mundo, un abandono de la fe y de las convicciones. Y no está hablando de gente dentro de la iglesia, porque hoy día vemos gente en multitudes que llega a las iglesias o a las pseudo iglesias. Pero son gente que no han entrado por la puerta. Son gente que se sienten acogidas, se sienten bien, que sienten algo especial, como me decía una persona hace poco que iba a la iglesia y sentía algo especial cuando cantaban, pero no tienen ningún compromiso con el Señor, sino más bien esa terapia que va a hacer a la iglesia donde se relaja muchas veces, se siente confortado, calma su conciencia y después se va a la casa y sigue viviendo de la misma forma. Y las iglesias hoy están llenas de personas que vienen a la iglesia así, a sentirse un rato bien, porque les gustan los cánticos, porque les gusta la compañía, porque el ambiente es bonito, porque se siente algo especial. Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque a este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, dice, termina diciendo Pedro, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No importa cuánto nos oprima el mundo, ni el humanismo, ni los falsos maestros con sus enseñanzas. Pedro dice, sabe
liberar el Señor a los piadosos, a los justos. Sabe librarlo el Señor, sabe cuidarlos. Por eso bien decía Jesús que el que está allí, que ha entrado al redil por la puerta, puede ir y venir, puede entrar y salir, puede moverse confiado y seguro porque está guardado en buenas manos, porque no corre peligro, en el sentido de que de las manos del Señor no lo pueden arrebatar. Pero estos hechos que menciona aquí resumen lo que Judas llama convertir en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esto? Precisamente en lo que él dice en el hecho del pueblo de Israel. ¿Cómo se manifiesta el libertinaje? En desobediencia a Dios, en oposición a lo que Dios ha establecido, en oposición a las personas que Dios ha establecido, en orgullo, en menosprecio, en inmoralidades, en indecencias, en desenfrenos. En todas estas cosas se manifiesta el libertinaje que toma la gracia de Dios como una licencia para hacer las cosas que a Dios no le agradan. No es que aquel que abraza el libertinaje o aquel que lo promueve lo dicen abiertamente. No, sino bien dice la Escritura, lo harán encubiertamente, introducirán herejías destructoras, enseñanzas que aparten el corazón de los creyentes, que los hagan desviar, que los hagan apartarse, que los hagan rebelarse en contra de Dios, en contra de las personas que Dios ha establecido también. Y obviamente les dicen, Dios es amor. Ese es el paraguas que usan estos falsos maestros. No pasa nada. La Biblia dice esto, es verdad, pero yo pienso que no es tan así. En el verso 8 dice Judas, estos falsos maestros, soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y luego nombra 3 personajes de la historia de Israel que hicieron también lo que quisieron. Y 2 de ellos tienen una particularidad, que inducieron a otros, los arrastraron, los movieron, los llevaron para hacer también lo que ellos hacían. Los movieron en su orgullo, en su avaricia. Ay, dice el verso 11, de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos 3 personajes, nosotros los hemos escuchado. Caín fue movido por la envidia y se convierte en el primer homicida. Mata a su hermano, desoye la advertencia que Dios le hizo, porque Dios le habló a Caín. Le habló acerca de su comportamiento, por qué se había mudado su semblante, por qué estaba así contra su hermano. Y Dios le dijo, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le advirtió a Caín antes de que matara a su hermano. El deseo de matarlo está allí, pero no te va a dominar. Tú te enseñorearás de él, del pecado que está allí a la puerta. Caín podía haber no matado a su hermano, pero decidió hacerlo. Decidió hacerlo movido por la envidia. Luego habla de Balaam. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y Balaam es uno de los personajes en el Antiguo Testamento que vivía en la cornisa, vivía al margen de lo que se puede y lo que no se puede hacer. O sea, por un lado, él tenía una fachada externa de espiritualidad, de amar a Dios y de obedecer a Dios, pero por otro lado, eso contrastaba con la corrupción que había en su interior, en su alma. Era corrupto en su interior, pero por fuera quería mostrar una espiritualidad delante de las personas. Balaam no tenía problemas en obedecer a Dios siempre que eso le trajera ganancias.
y tampoco tenía problema que su corazón se fuera detrás de las cosas que le ofrecían, si eso le ayudaba en algo. Entonces, Balaam es el típico cristiano que está dispuesto a obedecer a Dios siempre que eso le acomode, siempre que no contradiga su forma de pensar ni su forma de vivir. Pero si encuentra por ahí una oferta mejor, no tiene problema en irse detrás del trabajo, detrás de las riquezas, detrás de las cosas que el mundo le ofrece o de cualquier otra cosa que lo seduzca. Y es un peligro que nosotros debemos evitar, mirando más allá de las cosas que son momentáneas, de las cosas que pueden seducirnos, de los beneficios que nos pueden traer las cosas momentáneas. Por eso Pedro dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Balaam fue avergonzado, ya que Pedro dice aquí que fue una muda bestia de carga. Termina hablándole porque él estaba tan cegado con lo que quería que no veía al ángel allí, no veía el juicio. Él veía lo que estaba en su corazón, iba detrás de lo que había en su corazón. Y Judas habla de que estos falsos maestros que promueven el libertinaje nos seducen con estas cosas. Persigue tus deseos, búscalos, porque saca el león que está dentro de ti. Incluso usan palabras sacadas de contexto y dicen todo lo podemos en Cristo, como si ese todo tuviera que ver con los anhelos de nuestro corazón, con los deseos. Nada más lejos de lo que nos dice la Escritura. Está hablando de las aflicciones. Pero el problema fue que cuando Dios quiso persuadir a Balaam, Balaam termina golpeando el mensajero, porque no entendía cómo esta mula me está hablando, me está reprendiendo, me está avergonzando. Mula, no entendía que Dios estaba tratando de persuadirlo. Y a veces en nuestra obstinación podemos terminar haciendo eso, menospreciando, golpeando, hiriendo también al mensajero, aquel que Dios quiere usar para sacarnos del error, para abrir nuestros ojos. Porque es peligrosa la obstinación. Cuando algo se pone en el corazón del hombre es peligroso porque no te permite ver precisamente lo que le pasaba a Balaam. No le permitía ver que el ángel estaba allí al frente y la mula lo veía. Y la mula termina hablando incluso y él termina golpeándola. Y a veces podemos nosotros terminar en esas condiciones, golpeando al mensajero que trata de persuadirnos, que Dios está usando para persuadirnos de nuestro error. Y termina mencionando a Coré, que como sabemos nosotros se opone a lo que Dios había establecido. Pero estos tres ejemplos, Caín, Balaam y Coré, son precisamente una muestra de que Dios castiga a los que siguen sus instintos, aquellos que son obstinados, aquellos que rechazan el señorío de Cristo, aquellos que no se sujetan a lo que Dios dice, a lo que Dios establece, que viven en desenfreno, que hacen lo que quieren, porque la sensualidad no tiene que ver precisamente con algo sexual, sino más bien la sensualidad tiene que ver con el hecho de movernos por nuestros sentidos. Esa es la sensualidad, cuando nos dejamos mover por lo que yo veo, por lo que yo creo, por lo que yo siento, y terminamos dejando de lado lo que Dios ha establecido ya en su palabra. Y le preguntamos muchas veces al Señor, 2000 y tantos años después, como si Dios tuviera algo nuevo que decirnos hoy.
como si Él cambiara de parecer, como si Dios se pudiera amoldar a la cultura de este tiempo y queremos preguntarle a veces cosas que ya sabemos. Como si Dios va a decirnos algo diferente. Y por eso Dios muchas veces calla, ni siquiera contesta las oraciones, ni siquiera se molesta en hablar, como muchas veces lo hacía con sus discípulos o con las personas que se acercaban a Él haciéndole preguntas que no tenían nada que ver con lo que Él le estaba enseñando. Porque Dios no cambia de parecer, no cambia de opinión. La carta de Judas habla acerca, esta corta carta, que eso es un solo capítulo, habla acerca de la apostasía, del abandono de la fe, del peligro también de apartarnos de la verdad y de abrazar esas falsas enseñanzas. Y la advertencia que nos hace toda esta carta es no ignorar ni pasar por alto el juicio de Dios sobre aquellos que desobedecen sus mandamientos. No nos equivoquemos. No pensemos que Dios no va a castigarnos si nosotros andamos en libertinaje, si nosotros no obedecemos a Dios, si vivimos de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. No pensemos que Dios no nos va a castigar en algún momento. Porque si bien Dios es paciente, Él también es justo. Por eso Pedro dice: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Judas termina diciendo en el verso 18: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Cuando habla de los impíos, primero está refiriéndose a estos falsos maestros y termina diciendo claramente: estos tipos o estos personajes no tienen el espíritu de Dios. Todo lo que hacen, lo hacen simplemente porque es su naturaleza. No pueden hacer otra cosa. Simplemente se disfrazan para entrar encubiertamente, para enseñar encubiertamente herejías destructoras, pero terminan manifestando lo que son. Pero como les decía, un hombre sensual es alguien que se deja llevar por los sentidos naturales, por lo que ve, por lo que siente, y vive en esa esfera sin restricciones. Por eso es que hay tanta adherencia, tienen tanta adherencia estos falsos maestros, porque le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y no hay nada más placentero para la carne, la adulación, que nos digan que estamos bien, que no hay ningún problema, que no hay nada malo en nosotros, ni en lo que hacemos, ni en nuestro comportamiento. No hay nada más placentero para la carne que nos adule. Y estos falsos maestros saben hacerlo muy bien. Son expertos en la adulación, en la lisonjería, en seducir a las almas inconstantes. Algunas personas, hermanos, le han entregado hasta sus casas, venden sus cosas, le entregan la plata. Tienen una habilidad para convencer a las personas, para darse la vuelta. Y las personas, cuando precisamente son, como dice, seducen a las almas inconstantes, no tienen problema en abrazar todas estas enseñanzas. Aquí en Concepción, hace muchos años atrás había, no sé si ahora estará, Pare de Sufrir, que después hubo un montón de denuncias de gente que le había entregado plata, gente que le había entregado propiedades, que le habían prometido un montón de cosas que nunca les dieron, porque eso es lo que hacen: seducen a las personas, las adulan y después terminan quitándole todo. Hacen mercadería con ellos, porque ese es su propósito. Por eso nosotros debemos ver
esta carta a la luz del mensaje que nos quiere enseñar a nosotros. Tengamos cuidado, porque si Dios no perdonó a su pueblo Israel, si a las ciudades que se apartaron, que vivieron como querían vivir, Dios las destruyó para que quedaran como ejemplo, también Dios lo va a hacer con nosotros si nosotros no vivimos de acuerdo a la fe que profesamos. Por eso debemos mantener ese cuidado, aferrarnos cada día más a la gracia del Señor y examinar todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que escuchamos, todas las enseñanzas debemos examinarlas a la luz de su palabra. Tenemos el bendito Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, que nos guía, nos ayuda, nos enseña. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mi hermano César, ¿se puede orar?